nombre es Juan Sutil, soy presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile. Se han tomado medidas de protección muy efectivas en términos de distanciamiento social en los transportes, ya sea terrestre o aéreo, y también en los controles de autoexigencia sanitaria de ingreso a las faenas. Y eso también se ha visto muy favorecido, y cuando uno mira las curvas de contagio en Chile, aún estamos con una pandemia con cierto nivel razonable de control. Nosotros no tenemos hoy día ningún colapso del sistema sanitario, e incluso tenemos todavía el 50% de la capacidad de acción, camas y respiradores o ventiladores disponibles. Por lo tanto, hasta el momento eso le da cierto nivel de seguridad y tranquilidad a la fuerza laboral. También hay que entender que Chile es un país que está en vías de desarrollo, es un país pobre, donde muchas veces la gente necesita efectivamente trabajar, y por lo tanto es doble la preocupación del sector empresarial y de la empresa en dar mucha seguridad. Yo he recorrido algunos lugares de Chile en los últimos 30 días, no solo operaciones de empresas nuestras, sino que empresas de terceros, y ahí se da un denominador común en que muchas veces los colaboradores se sienten más seguros dentro del seno de la empresa que fuera, precisamente por todas las medidas correctas que se han tomado. Yo creo que nosotros aprendimos desde el dolor de otros. No es menor todo lo que presenciamos a través de redes sociales e información de televisión abierta del drama, especialmente vivido en España y en Italia. Yo creo que eso generó un alto impacto en economías o en países que veníamos más tarde con esto, y permitió que las autoridades, ya sean públicas o privadas, en este caso gobierno o empresa, pudiéramos tomar precauciones con mucha anticipación.